Bueno, vamos dando la bienvenida. Igual veo que por la lista también de inscriptos que hemos tenido, que en este momento somos 31, pero tuvimos más de 100 inscripciones. También tenemos compañeros de muchas partes del país. O sea, se convirtió en una actividad muy, muy amplia. Compañeros también de la UBA, eh, de San Juan Sí, Bosco, de hay Comahue. alguien de Uruguay también. Sí, había de Uruguay. Bueno, ya internacionalizamos. Ahí está saludando, Laura Lema, que mandó un chat y recién lo leí. Hola, ¿cómo están? Contenta de poder estar acá con ustedes. Muchas gracias por dejarme Bueno, No, a participar. vos, Laura. no, Bueno, al darles la Gracias. revés, gracias a bienvenida, vos. Hola, contarles Laura. que Placer. esta es la primera propuesta virtual que realizamos desde el Seminario Abierto de Estudios Palestinos de Woodside, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estamos desde hace 2 años aproximadamente promoviendo actividades que puedan poner en agenda y debate el conflicto israelí-palestino y principalmente desde una perspectiva de derechos humanos, pensando desde un lugar humanitario, cuál es la situación que vive hoy el pueblo palestino, y en diálogo con los reclamos de derecho internacional. En esta oportunidad nos convoca Joaquín Artieda, que es docente de nuestra casa, es profesor de geografía, magíster en geografía, y que está a cargo también de estudios orientales en las carreras del profesorado de licenciatura de geografía de la Facultad de Humanidades. Así que, bueno, darles la bienvenida y también agradecer que nos acompaña Silvia Sleiman, que es nuestra decana. Si nos querés dar algunas palabras, Silvia, agradecemos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿cómo están? Les agradezco muchísimo a todas y a todos por acompañarnos en esta nueva modalidad de seminario, porque bueno, cuando pensamos el seminario lo pensamos para un aula analógica tradicional, y hoy lo tenemos en una teleconferencia, lo que tiene muchísimas, digamos, nos brinda la posibilidad de que se acerquen personas, como recién decía Joaquín, del Uruguay, de Buenos Aires, de Jujuy, de Salta, de la Patagonia, que pueden acceder a estas clases a través de la teleconferencia. Así que realmente no era lo que originalmente previmos, pero bueno, sale así, es la nueva realidad de las aulas ahora funcionan de esta manera, y bueno, es la posibilidad para nosotros de comunicarnos con ustedes desde este lugar. Yo tomo la palabra sencillamente para agradecer. Tenemos algunos amigos ya de tanto trabajo, lo hemos tomado, es un trabajo y es una militancia para nosotros organizar esta cátedra libre en Mar del Plata y tener como espejo la cátedra libre de estudios palestinos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y a un amigo que es Gabriel Sibinian, con quien hemos trabajado todo este tiempo y creemos que vamos a seguir trabajando, por supuesto. También al embajador Husni Wahed, que siempre está en contacto con nosotros, y él es el primer impulsor, yo creo, de muchas de las actividades, de las acciones que vamos haciendo, que vamos compartiendo, como decía Paula, con la idea de dar visibilidad a los problemas de nuestros hermanos y hermanas en Palestina, en nuestra querida Palestina. Así que yo les agradezco a él, a Gabriel, al embajador, le agradezco también a Kamel Gómez el Sheikh, que no sé si en algún momento se va a acercar, seguramente sí, que es el presidente de la Unión Árabe en Mar del Plata, con el que también venimos trabajando desde el principio. Y por supuesto a Paula Gambino, que es nuestra secretaria de Extensión, que puntillosamente enhebra cada uno de estos pasos que vamos dando y que ha trabajado muchísimo para poder organizar desde la Secretaría de Extensión nuestra cátedra. Y finalmente también a Joaquín Artieda, que desde su espacio disciplinar tomó
la temática del agua, del problema del agua, que es uno de los problemas de supervivencia que tienen nuestros hermanos, y lo va a abordar en este curso, que esperamos sea, bueno, el primero de los que podamos trabajar en forma virtual, en forma presencial, o como podamos y tengamos las posibilidades técnicas de hacerlo, porque incluso lo podemos llegar a pensar en forma bimodal. O sea, si en algún momento tenemos la posibilidad de volver a nuestras aulas de nuestro edificio, nuestras aulas analógicas, también podemos seguir pensando en trabajar el seminario y las actividades en forma virtual. Así que yo les agradezco muchísimo. Creemos que estamos poniendo un granito de arena en esta idea de dar visibilidad a los problemas de Palestina, y ojalá que sea así, y que, bueno, y que este seminario sea el primero de muchos que podamos ofrecer nosotros, y también en otros espacios de Argentina con los que estamos organizando una red de trabajo, o sea que tenemos proyectos ambiciosos. Les agradecemos muchísimo, y no sé, Paula, si ya le damos la palabra a Joaquín. Sí, sí, también anunciar que tenemos, bueno, de paso ya como un recordatorio, en octubre vamos a hacer una continuidad de este encuentro. Ya enviamos una propuesta a nuestro consejo académico, específicamente sobre Nakba, así que ya vamos a estar pasando agenda, que es una propuesta conjunta con Universidad Nacional de Jujuy, Comahue, San Juan Bosco, UBA, Universidad Nacional Litoral y Luján, y UNICEN. Pero bueno, ya un poco adelantó la decana, después les vamos a estar enviando el detalle. Así que bueno, creo que no mucho más. Joaquín, ¿querés empezar? Bueno, Gracias, Silvia. bárbaro. Bueno, Gracias. ¿se escucha bien? Primero que nada, ¿todos me escuchan? Bien. Sí. Bueno, primero agradecerles porque para nosotros organizar este curso, ya poner en marcha el seminario como una actividad de extensión era algo que realmente nos parecía un desafío, porque no había ninguna propuesta en la facultad, bueno, en la universidad, y nosotros estábamos convencidos desde que, más que nada desde los primeros encuentros con la cátedra de la UBA, la cátedra libre de Eduard Said de la UBA, nos pareció que había una necesidad, que había mucha gente que se quería informar. Yo ya lo veía viendo desde la clase de Oriente, en la carrera que estoy trabajando como docente, porque básicamente el tema, yo soy medio renuente a hablar de conflicto, ¿no? De hablar de conflicto palestino-israelí, no me gusta, pero bueno, lo voy a decir acá a modo, si se quiere, en términos didácticos, para que se entienda. Ese conflicto se trataba como una temática dentro de un montón de unidades de contenidos que tiene que ver con una regional, ¿no? Con una geografía regional del mundo. Pero bueno, cuando se tocaba ese tema, había muchas preguntas, gente que quería conocer y saber más sobre el conflicto. Así que bueno, yo empecé a pensar cursos y demás cuestiones, pero esto ya fue más interesante porque es darle forma y continuidad al seminario. Y el seminario está planteado como una actividad de extensión. Esto lo quiero recalcar porque me gustaría que todos ustedes sean difusores de la actividad y que en realidad se difunda como una actividad de extensión, o sea, una actividad que está dedicada a toda la población. No solamente hay que ser estudiante de la universidad para interiorizarte sobre estos temas, no solamente hay que tener un posgrado, o hay que ser docente, o, digamos, abarcar algunas de las áreas como puede ser relaciones internacionales y demás. Está buenísimo tener un montón de estudiantes de nuestra facultad, de otras universidades, docentes que están ejerciendo
distintas profesiones. Estuve viendo el foro y es interesantísimo, gente de muchos lugares que está participando, pero sigo insistiendo que la causa del pueblo palestino se fortalece cuando nosotros podemos revertir un discurso hegemónico, ¿no? El discurso de los especialistas. Por eso nosotros desde el seminario no queremos tomar ese rol. No, yo sinceramente quiero seguir siendo un profesor de geografía, de la carrera del profesorado de geografía de la universidad, y no el especialista en temas palestinos. ¿Está? Me parece que todos podemos formarnos y estos espacios están hechos para eso, y para difundir la verdad. Así que bueno, les agradezco mucho la participación, y este curso o este primer encuentro nos va a llevar por algunos temas que tienen que ver con cuestiones bien geográficas, pero que son interesantes. O sea, en el devenir del curso nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros hablamos de ocupación, no hablamos de conflicto, hablamos de ocupación de los territorios palestinos, nos vamos a dar cuenta que la cuestión de los recursos, tanto agua como tierra, está presente desde el primer momento como un objetivo del sionismo en la construcción del Estado de Israel. Por eso nosotros hablamos de ocupación. ¿Está? Por lo general, siempre que se habla de la constitución del Estado, hay toda una historia nacional, toda una iconografía nacional, y se quiere también todo un imaginario. De hecho, uno puede decir, bueno, los nacionalismos de alguna forma son imaginarios sociales, ¿no? Son construcciones sociales. Y el sionismo también tiene sus capítulos en la construcción nacional. Pero es interesante ver las bases geográficas o físicas de esa ocupación. Por eso nosotros planteamos en este curso 3 interrogantes, ¿no? La importancia del agua en la región, justo en la región de Medio Oriente, y la importancia de la región en la constitución del Estado de Israel, o sea, en ese proceso de ocupación de Palestina. Eso nos parece importante porque le da relevancia a la ocupación, en tanto y en cuanto la ocupación asegure 2 recursos fundamentales, que es el agua y las tierras de cultivo. Después vamos a ir a otra, en el próximo encuentro vamos a hablar de cómo es el control del agua, ¿no? Ya vamos a hablar de una historia un poco más reciente y de la actualidad. Pero me parece interesante ir avanzando en el proceso de conformación del Estado de Israel y de la ocupación de los territorios palestinos. Bien, primero que nada, vamos a ponernos un poco en contexto. La región de Medio Oriente es una zona que está dominada por los cinturones peritropicales, o sea, centros de alta presión, que en realidad lo que dan son cielos diáfanos, básicamente no hay humedad, no hay precipitaciones, y se dan las condiciones para conformar desiertos. De hecho, cuando nosotros vemos lo que sería la cuenca del Jordán, nos vamos a dar cuenta que todo el sur de Israel es un territorio desértico. De hecho, el desierto del Negev, al sur, bien hasta el Golfo de Aqaba en el Mar Rojo, es básicamente un desierto y una prolongación de lo que sería el desierto de Sinaí cuando vemos hacia occidente Egipto. O sea que en la zona la escasez es un rasgo predominante, o sea, la escasez de agua y la aridez es un rasgo predominante. Acá viene la primera cuestión en términos geográficos, ¿no? Porque la conformación del Estado de Israel exigía una inmigración, ¿no? Para el nuevo hogar nacional judío, ¿no? Y cuando digo judío, digo nacional judío porque una de las condiciones de la inmigración promovida por el sionismo era que esos inmigrantes profesen esa religión. El proceso de ocupación es feroz, pero no con la creación del Estado de Israel, sino
en todas las décadas previas durante el mandato británico de Palestina. Esa ocupación, que llegó a ser para 1947, o sea, llegó a aumentar la población autóctona que profesaba la religión judía en un 600%, o sea, pasaron de algo así como 80.000 habitantes a 600.000, tenía una gran discusión en el seno propio del sionismo, digamos, si esa inmigración se iba a poder sostener en términos de desarrollo, por ejemplo, de la agricultura, ¿no? Es una gran pregunta. Obviamente que los líderes del sionismo, Ben Gurión Weizmann a la cabeza, ya sabían bien cuál era el plan y tenían bien en claro que iban a llegar a una tierra que estaba habitada y que había que ocupar. No solo había que ocupar, sino que había que ocupar y apropiarse de los medios de subsistencia para desarrollar una agricultura que pudiera sostener esos contingentes de inmigrantes, ¿no? Que básicamente eran europeos, en una primera instancia. Y, por otro lado, lo que vamos a ver de ese proceso, que se va a intensificar fuertemente en la Primera Guerra, después del 47, ¿no? O sea, después del 48, es la expulsión de población palestina. Bien. Acá yo quiero que tengan siempre presente esta cuestión del agua como un objetivo primordial, ¿no? No solamente la conquista de la tierra, sino la conquista del agua, porque tiene mucho que ver cómo está distribuido el agua en este territorio. Nosotros, no sé si muchos deben saber ya, porque algunos cursaron y otros porque por lo que vi en el foro se han ido formando, por lo menos de forma independiente, autodidacta. La resolución 181 genera una partición de ese mandato británico de Palestina en lo que sería un Estado judío y un Estado árabe. Cuando ustedes ven en 1948, lo primero que se pierde, y esto lo pongo en comillas, lo primero que se pierde, es toda la región del norte, todo el territorio del norte que la 181 asignaba para el Estado árabe. Mágicamente, digamos, en la primera guerra lo primero que se pierde es eso. Y obviamente se condiciona el territorio de Cisjordania y de la Franja de Gaza a una proporción mucho menor. Pero lo primero que se pierde es el norte. Esto quiero que lo tengan presente porque ahora cuando vayamos a la descripción en términos geográficos del recurso o de cómo está distribuido el recurso en ese mandato británico de Palestina, vamos a empezar a encontrar, vamos a encontrar muchas respuestas. Primero que nada, asegurar el agua en este territorio es asegurar la cuenca del Jordán. ¿Tá? Y la cuenca del Jordán tiene sus nacientes precisamente en el norte. En el norte del mandato británico de Palestina y en los países ribereños, o sea, en dos territorios muy interesantes que contienen los afluentes, los principales afluentes del Jordán. El primero es el Banías, el río Banías, que recorre gran parte de Siria, en esa zona fronteriza, que después va a ser ocupado en parte en la guerra del 67, cuando Israel ocupa justamente los altos del Golán, ¿tá? O sea, las tierras altas de la cuenca. Y por otro lado vamos a tener otro río que se llama el Hasbani, que es un río que escurre prácticamente dentro del territorio libanés, que también va a estar ocupado en parte y durante mucho tiempo en la guerra del 78 y después en el 82. Esos ríos en parte explican el caudal que tiene el río Jordán, porque básicamente escurren sobre unas condiciones de tierras kársticas, quiere decir que uno no ve los ríos, pero porque básicamente, o sea, rápidamente se infiltran y estas rocas forman cavernas, o sea, ríos subterráneos que van alimentando el Jordán. Ahí empieza a haber, digamos, dos cuestiones bien importantes. Lo primero que se pierde dentro del proceso de la Primera Guerra
¿no? Lo que los sionistas van a llamar como la guerra de independencia, es el proceso de ocupación del norte del mandato británico-palestino. ¿Para qué? Para asegurar las tierras altas y las tierras también de mejores cultivos. Por otro lado, después vamos a tener la descripción, lo que sería el sector medio de la cuenca del Jordán, que ahí viene todo un proceso de discusión y disputa por los proyectos que van a seguir a la instalación del Estado de Israel. ¿Cuáles son esos proyectos? Bueno, la gestión unilateral del agua. Que yo creo que ustedes, no sé si algunos lo leyeron, hay un texto de Bridge Farran que habla sobre la gestión unilateral del agua. ¿En qué sentido? Que cuando uno ve la cuenca media hacia el tramo final, que desemboca en el Mar Muerto, bien al sur, el Jordán prácticamente se ha desecado y el proceso de salinización del Mar Muerto se ha, digamos, se ha acelerado. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque la gestión unilateral del agua que generó Israel fue la desviación de los afluentes del Jordán en lo que se llamó el acueducto nacional, que es un acueducto que va a regar todas las planicies costeras del Estado de Israel y el sur, o sea, va a permitir el asentamiento de colonias y colonos en la zona sur del Negev con un proceso de irrigación. Esto lo que nos va a dar a nosotros es la desecación del Jordán y los problemas que se van a generar a partir de la Primera Guerra con los refugiados palestinos que va a haber dos lugares donde los van a recibir. Jordania, que recibió, hay algunas cifras que por ahí no se ponen mucho de acuerdo, pero en promedio estarían en 600.000 refugiados, y en el sur del Líbano 100.000. ¿Qué va a pasar con esos refugiados? Bueno, acá hay una realidad. Esos refugiados fueron expulsados de sus tierras de cultivo y por lo tanto lo que van a hacer en Jordania es agricultura. Jordania se va a encontrar con el problema de tener que generar más áreas de cultivo para que esa gente pueda seguir con sus vidas, pero por otro lado se va a encontrar con la desecación del Jordán, o sea, con una decisión unilateral de parte de Israel que cortaba en el lago Tiberías el curso natural del Jordán y lo dejaba sin agua. O sea que ahí vemos el primer desequilibrio hacia afuera del Estado de Israel. No solamente la ocupación y la expulsión de los palestinos, sino también el problema que generó en términos de escasez hídrica en el resto de los países ribereños, como es el caso de Jordán. Eso por un lado. Por otro lado, empieza el proceso de utilización del agua, que el proceso de utilización del agua en la agricultura que va a desarrollar el Estado de Israel es intensivo en el uso del recurso comparado con la agricultura de secano que hacían los palestinos. Esto, para explicarlo, por si alguno no lo entiende mucho, es básicamente los palestinos habían adaptado sus cultivos a zonas mediterráneas con escasez de agua. Y la nueva agricultura israelí es una agricultura totalmente diferente, una agricultura que va a hacer uso intensivo del agua e incluso, si uno lo analiza, prácticamente insustentable. ¿tá? O sea, hay ciertos cultivos que se hacen hoy en Israel, como por ejemplo, para que tengan una idea, el cultivo de cítricos, que es intensivo en el uso de agua. Bueno, genera un problema en el uso y básicamente en la apropiación del agua. Ese va a ser uno de los problemas también, o sea, la intensidad en el uso del agua. Y en la historia lo que vamos a ver es esta cuestión de cómo se planificó el agua o cómo se planificó el uso de la cuenca, que bueno, como ya expliqué recién, la decisión de Israel fue una planificación unilateral, ¿no? La desviación del Jordán, la generación del acueducto nacional, y la propuesta árabe era otra cosa un poco más ajustada al derecho internacional, que se regía en el uso integrado de cuencas,
y lo que proponían básicamente es lo que se llamaba la represa de la Amistad, que se terminó realizando esa represa, pero recién en el 2011. Esta represa lo que, digamos, a lo que aspiraba era a permitir que el río Yarmur, que es un río afluente del Jordán, pueda generar la cantidad de agua para dividir en cuotas proporcionales a los 3 países. ¿Tá? O sea, básicamente a Siria, a Jordania y a Israel. Israel se negó sistemáticamente a eso, ¿tá? Se negó sistemáticamente. Nunca hizo, de hecho, la represa de la Amistad sobre el Yarmur se propuso en el año 54, lo mismo que el canal de Gor, que podemos hablar bastante sobre él, que básicamente es un canal que va a tener que construir Jordania utilizando el agua del Yarmur, o sea, va a ser un canal de irrigación paralelo al Jordán. O sea, esto para que ustedes tengan magnitud, es decir, bueno, como se secó el río, tuvieron que desviar un afluente para hacer un canal paralelo. Eso recién se va a lograr en la década del 60, y como decía, la represa de la Amistad fue bombardeada sistemáticamente después de la guerra de mediados del 50 y durante la década del 70. O sea, no solamente se opuso, no solamente generó una política unilateral del agua, sino también que bombardeó territorios extranjeros fuera de sus límites nacionales, infraestructura para la irrigación o el control del agua. Eso es interesante aclarar, porque muchas veces ese hecho histórico se toma como una venganza de parte de los estados árabes para que Israel no prospere. Y por eso digo, lo traigo al tema, porque en realidad la represa de la Amistad era una represa que estaba pensada dentro de un manejo integrado de la cuenca del Jordán. Y por ahí la propuesta del Estado de Israel fue precisamente una salida unilateral, no hubo ningún manejo integrado de la cuenca. ¿Tá? Para ponerlo en un ejemplo, es como si Brasil en la cuenca alta nos dejara sin agua a nosotros. ¿Tá? Es interesante esto porque conflictos por el agua a nivel mundial hay en cantidades, pero lo cierto también es que la mayor parte de esos conflictos se han resuelto siguiendo el derecho internacional y el manejo integrado de cuencas. O sea, este es un caso realmente de estudio de cómo no se pudo llegar a un arreglo, y cuando uno ve cómo fue la resolución final, es básicamente por la negativa del Estado de Israel. Bien, acá lo que tenemos, bueno, ahí hice la descripción, hay algunas cuestiones que Israel veía, o el Estado de Israel veía como necesarios en esa salida unilateral. Uno dice, bueno, ¿por qué tuvo que desecar el Jordán? Bueno, una respuesta es muy sencilla. Si Israel tendría que usar el agua del Jordán antes de la desembocadura del Mar Muerto, tendría que estar subiendo, lo digo así para que se entienda, o elevando el nivel del agua algo más de 350 metros, porque el Mar Muerto está en una depresión. Si tendría que elevar el agua en la salida del lago Tiberíades, tendría que elevarla algo así como 250 metros. Ya eso solo, en ese momento, en la década del 60, le hubiera generado un gasto del 8% de toda la electricidad que generaba el Estado. Por eso la desviación del Jordán se hace bien en la cuenca Altas, antes de la entrada del lago Tiberías. ¿Tá? O sea que básicamente lo que hicieron es utilizar los territorios ocupados, ¿tá? Recuerden que después se van a usar los territorios ocupados, como los Altos del Golán, para que por gravedad se pueda regar o pueda escurrir el agua sobre el acueducto nacional. Esa es la descripción general de la represa del Jordán, de la cuenca del Jordán. Bueno, los 3 sectores que nombré, la cuenca alta, la primera que van a ocupar y como objetivo estratégico, la cuenca baja, el lago Tiberías, y lo que va a ser
digamos, impedir sistemáticamente la conformación de la represa de Yarmur, y después la cuenca baja, que va a ser lo que sería la desecación del Jordán, y, por otro lado, ocupar y usufructuar los yacimientos de potasa del Mar Muerto, porque Israel es uno de los exportadores de agroquímicos más grandes del planeta gracias a ese recurso. Bien, ese es uno de los recursos, para que ustedes tengan una idea. Y después tenemos el otro recurso, del cual se conocía bastante poco, y de hecho, en algún punto, los datos fueron bastante mezquinos, se fueron difundiendo de manera bastante mezquina, que es el otro recurso de agua que tienen dentro del territorio, de lo que era el mandato británico de Palestina, que hoy está ocupado a partir de la década de la guerra del 67, que son los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. Bien, ¿qué es Cisjordania? Uno podría decir, bueno, una zona de cultivo importante. La disputa de Jerusalén se va a dar ahí en Cisjordania, y de hecho se está dando. Pero Cisjordania es también lo que sería, yo lo puse, creo que lo dije en una de las grabaciones, como una esponja, ¿no? Es el principal recurso subterráneo de agua que existe en la región. Y ahí hay bastante para hablar, ¿no? Que es básicamente un acuífero, es acuitardo. ¿Qué quiere decir esto? Que se recarga con las precipitaciones de montaña. El acuífero en Cisjordania, o Cisjordania básicamente es un anticlinal, ¿no? Es como, digamos, un pliegue elevado, ¿no? Es una montaña, para decirlo más fácil. Y el acuífero tiene una particularidad. Tiene dos zonas de recarga. Una es una zona superficial y otra es una zona más profunda. La primera tiene un espesor de unos 400 metros, y después tiene, digamos, una divisoria de material arcilloso, de grama, que divide el acuífero profundo, que tiene en promedio, no, mejor dicho, en su zona más, en su máximo espesor, unos 300 metros. El acuífero de Cisjordania, a su vez, tiene lo que se llaman pendientes subterráneas. La pendiente occidental es la que está prácticamente ocupada por los colonos israelíes en la zona de Cisjordania. Cuando uno ve el muro de contención, uno puede leer rápidamente, creo que les dejé ahí unos mapas para que vean en PowerPoint, que los pozos están en esa zona. ¿Por qué? Porque toda el agua que se va a infiltrar en lo que son las laderas occidentales se captura por parte de Israel en Cisjordania en esa zona. O sea que es una zona de recarga impresionante de agua. Después hay otra zona de recarga y otra zona de pendiente subterránea, que es la nororiental, que es muy pequeña, pero que tiene una alta recarga de agua y una facilidad muy importante en la perforación y extracción de agua. De hecho, estamos hablando de que muchos de estos pozos son artesianos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Gran parte del año se constituyen como manantiales. Y después tenemos la otra zona de pendiente, que es la pendiente oriental, que es lo que hoy está en disputa, que es el agua que fluye a la zona de lo que sería el Jordán, la ribera occidental del Jordán, en el oriente de Cisjordania, donde Israel hoy ocupa todo el valle del Jordán. Esa es una zona de recarga, también de fácil acceso y de utilización de agua. Ahí después vamos a tener, yo después les voy a compartir algunos textos que hablan de las características geológicas, pero tenemos algunas discordancias, ¿no? Por ejemplo,
Algunos informes geológicos hablan de que esa zona, el agua no es de muy buena calidad, y que básicamente uno tendría que ir a las tierras altas para agarrar el agua con mayor calidad de esos dos acuíferos de los que yo les comentaba, el acuífero superior y el acuífero inferior, y que ya cuando estamos cercanos al Valle del Jordán, el agua se deteriora mucho con grandes porcentajes de cloruros y de nitratos. Pero también ahí habría que decir otra cosa. La utilización del agua por parte de Israel en toda Cisjordania está por debajo del nivel piezométrico. O sea, a ver, ¿qué quiere decir esto? Sobre bajo del nivel de los manantiales naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que la desecación del Jordán hizo que también el nivel del río Jordán baje y el nivel piezométrico del agua subterránea también baje. Por lo tanto, ahí tenemos un proceso de salinización de agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese espesor del acuífero inferior es mucho más bajo, cercano a la costa del río Jordán. Pero eso no es un problema que tenga que ver con la dinámica hidrológica de la geología del lugar, sino más bien es un problema por la utilización intensiva del recurso. Lo mismo pasa en el borde occidental de Cisjordania. No sé si vieron ese mapita que yo les dejé, donde estaban todos los puntitos azules que eran todas perforaciones. Todas esas perforaciones están en el borde occidental de Cisjordania. Bueno, esas perforaciones hacen que el flujo del acuífero no llegue a la costa. Por si eso fuera poco, también hay todo un proceso de captación de fuentes superficiales, que son los manantiales que tienen cierto arraísmo. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad son los manantiales que, lo que serían los manantiales costeros, los que están más cerca de la costa y las planicies costeras, que la utilización intensiva del agua subterránea prácticamente ha secado, y que también vemos ya de una manera práctica, esto ya es, parece ya una cuestión, no sé cómo decirlo, como que ya es demasiado, o sea, es un ejercicio de poder con una impunidad tal, cuando uno ve las perforaciones del acuífero costero en el borde de la Franja de Gaza. Cuando uno mira todas esas perforaciones en el borde de la Franja de Gaza, lo que está viendo es cómo Israel captura el agua subterránea antes de que esa agua, que tiene algo de potabilidad, llegue a la Franja de Gaza. Eso genera varios problemas, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que los palestinos no, digamos, no tienen agua de calidad en sus pozos, en los pocos pozos que controlan, y que tienen que comprar agua a Mercorot, o sea, a la empresa de agua israelí. Por eso, cuando uno analiza las fuentes de agua, tanto Cisjordania como fuente de agua subterránea, como las vertientes del Jordán en el norte, empieza a darse cuenta o a entender el proceso de ocupación y de las guerras. El 67 fue una guerra de ocupación, ¿tá? Es una guerra de ocupación de los Altos del Golán y lo que es el sur del Líbano, ¿tá? Se salvó por poco el Litani, y la ocupación de Cisjordania es la ocupación y la colonización de los territorios donde están las mejores tierras y el acceso a los mejores recursos hídricos que tiene la región. Por eso, cuando nosotros decimos, bueno, entramos a discutir el tema por el agua, uno empieza a comprender, digamos, dónde están los asentamientos israelíes, dónde están las colonias, cuáles son las tierras que se están ocupando, ¿no? Así que bueno, esto yo más o menos era lo que quería que tengan en cuenta. Después recordar algunas cositas que me parecen interesantes, que la ocupación de Cisjordania habilitó todo un marco legal para la gestión del agua,
que es la Orden Militar 92, y después siguieron los acuerdos de Oslo, donde el acuerdo por el reparto de agua es realmente flagrante para el pueblo palestino, pero tampoco se cumple. ¿Tá? Estamos hablando de un reparto de tierra que va de 250 a 300 litros de agua para los colonos israelíes por habitante, a 90 para los palestinos. Pero incluso no se cumple, porque en muchas aldeas el consumo de agua por habitante por las comunidades palestinas no llega a 20 litros. Entonces ahí también tenemos otro problema importante. Lo mismo pasa en la Franja de Gaza, donde es mucho más difícil contabilizar el consumo de agua por habitante, porque ahí no tenemos ni perforación propia y la gestión se limita a comprar agua a los israelíes. Con lo cual, uno podría decir que el acceso al agua está dado por, bueno, tu capacidad de consumo, ¿no? O sea, cuánto puedas comprar. Así que bueno, esa es la realidad de la región en relación a los recursos hídricos. Bueno, yo no quiero seguir con datos y cifras. Lo que sí me gustaría es, si alguno se va animando a abrir los micrófonos y ver si tienen alguna duda o alguna consulta en base a la bibliografía o a los datos que yo fui tirando. A ver quién se anima. Si te parece, mientras van haciendo alguna consulta, yo hago la transmisión del PowerPoint con los mapas. Dale, sí, sí, estaría bueno. Quizás necesitando ubicarse mejor geográficamente. Dale, perfecto. Yo voy leyendo el chat. Bien, ahí lo ven, ¿no? Todos los mapas. Bueno, ahí en esa primer diapositiva lo que vamos a ver es lo que es el plan de partición de Naciones Unidas, ¿no? Del 47. Acá hay que hacer una aclaración, la 181 no es resolutiva, ¿tá? Esto simplemente es un plan de partición por el cual el sionismo tomó posesión de unos territorios propuestos para un plan de partición. Ese era el proyecto original de Naciones Unidas, y esta es la realidad, si se fijan, no sé si ven ahí unos triangulitos chiquitos que se dice colonias israelíes. Fíjense esas colonias, cómo se van metiendo dentro del territorio verde, que es el territorio que estaría bajo control de la autoridad palestina. Lo mismo van a ver el conjunto de colonias que se va asentando en todo lo que es el Valle del Jordán. A ver, pasame la otra, Paula. Bueno, esto es simplemente un comparativo, ¿no? Lo que está en naranjo oscuro era lo que proponía la 181, y esto es lo que está en disputa hoy, ¿tá? Que es el 22% del territorio, nada más del mandato británico. Es lo único que está pidiendo lo que están pidiendo los palestinos. A ver la otra. Bueno, este es un mapita un poquito más realista. Fíjense, dice el control exclusivo israelí en oscuro, o sea, fíjense todo lo que es más naranjita de la cuenca de Jordán, cómo queda encerrado Jericó, Belén, Hebrón. Eso está todo ocupado, está ocupado, y lo que ustedes ven como un verdecito, ahí está como un celestito, son territorios realmente balcanizados. No sé si en la otra diapositiva se ve mejor. A ver, vamos para adelante. La otra, para adelante. Acá. Esta es la Cisjordania ocupada. Para que ustedes se den una idea, lo que está en rosa es la zona A y B de control palestino o palestino-israelí, que es lo que queda. Lo que está en ese celeste más oscuro son los asentamientos israelíes,
y el celeste claro, la zona C, es la zona en disputa. De hecho, el plan de partición de la solución final que proponía Trump propone que esa zona celeste quede prácticamente en manos de Israel. Es una zona interesante, la zona celeste, porque es la zona de escurrimiento subterráneo de la cuenca oriental del acuífero de Cisjordania. Una zona de control estratégico. Y lo que le permitiría a Israel seguir desarrollando la agricultura. Este mapa está interesante. Y después no me acuerdo a ver qué seguía. Está bien, este es un mapa de la cuenca, nada más. A ver el otro. Sigue lo mismo. Ahí en rojo, vieron que yo les decía cómo desviaron el Jordán. Lo que ven en rojo es el acueducto nacional, que es el acueducto costero. Y lo que van a ver entre Jordania, que es el río Jordán, entre Jordania e Israel, es lo que se va a desecar. ¿Tá? Ahí ven los dos sectores del acuífero dentro de Cisjordania, el acuífero septentrional oriental o nororiental, el acuífero oriental y el occidental. Fíjense las flechitas azules, ese es el flujo, hacia dónde va el agua. Y creo que en el otro mapa, a ver, pasalo, Paula, que... En el otro mapa, fíjense, hacia dónde va el agua es donde están las perforaciones de los pozos israelíes, que son todos esos puntitos. Para que ustedes se den una idea, el 40% del agua que utiliza Israel para el desarrollo de la agricultura sale de estos territorios. O sea, para tener una idea de que la ocupación de Cisjordania y gran parte de Gaza, que fue reducida a esta franjita, ¿cuál es el resultado concreto? Bueno, básicamente recursos. O sea, no se hubieran podido desarrollar si esto no se hubiera llevado a cabo. De hecho, hay resoluciones de Naciones Unidas y algunos informes que hablan de indemnización. Ya no solamente habla de que devuelvan el territorio, sino que encima tendrían que indemnizar. Porque hay usufructo por esta ocupación y por la utilización de los recursos. No sé qué sigue, Pablo, a ver el otro. Está bien, bueno, esto es un mapa más o menos lo mismo, nada más que se ve mejor la concentración de pozos y que justo todo el flujo subterráneo va a parar o se encuentra con las perforaciones israelíes. Y después no sé si sigue más o... bueno, acá es un mapa. Bueno, este es el mapa con el que empieza la exposición y digamos, las condiciones de ocupación. Si se fijan en el último mapa, la balcanización, ¿no? Esos territorios inconexos de Cisjordania y la franja de Gaza. Bien, ¿y qué más? Que no sé si queda... sí quedan otros mapas. Bueno, esto era lo que hablaba yo, la propuesta de Estados Unidos. Básicamente la desconexión, algunos autores hablan de la confirmación plena y definitiva de un apartheid en la zona, ¿no? O sea, ya simplemente es la desconexión de los territorios y el control de la población. Bien, ahí quedó un poco más. Este es otro de lo mismo, un poco más. Ahí hay un túnel que une o uniría la franja de Gaza con el resto de Cisjordania. Terrible, ¿no? Unir los dos territorios por un túnel. Estas son las propuestas. Bien, bueno, ahora sí, vamos a ver quién se anima a consultar o decir algo. Ahí tengo un... Joaquín, sería interesante que expliques cómo la asignación del territorio se remonta al siglo XX por parte de... Bien. Sí, ahí yo, en realidad eso es un contenido más histórico, pero sí es interesante porque hablar un poquito de la Declaración Balfour del
XVII, de principios del siglo XX, y habría que también hablar de la Fundación Británica, mejor dicho, en colaboración con el sionismo para explorar las zonas de los altos del Golán y el sur del Líbano, porque ya en 1867 ya se sabía dónde estaban las fuentes de agua, ¿tá? O sea que cuando digamos, Inglaterra le promete trabajar para construir un hogar nacional judío al sionismo en el mandato británico-palestina, el sionismo ya sabía dónde estaban las fuentes de agua dentro del territorio. De hecho, Weizmann le pide a la corona británica que ese territorio, para la creación del Estado de Israel, tendría que avanzar sobre una Palestina histórica, y el hogar nacional judío tenía que llevarse puesto gran parte del territorio del Líbano, porque de hecho un objetivo del sionismo era tener una de las fuentes más importantes del Jordán, que es el Litani, que riega todo el valle de Beca, que es un valle muy fértil y donde hay muy buenas precipitaciones. Eso no pudo hacerse porque el acuerdo Sykes-Picot dividía estos territorios y lo que nos conocemos como el Líbano quedaba en ese acuerdo dentro de la zona de influencia francesa. Bueno, de hecho lo vimos con el desastre que ha pasado en el Líbano. La intervención francesa es impresionante, ¿no? En la región hasta hoy, en la actualidad. Entonces eso no fue posible, pero sí estuvo en la intención del sionismo llevar la conformación del Estado de Israel mucho más allá del río Dan, que es el único, que es un río muy cortito, no tiene más de 40 kilómetros, el único afluente del Jordán que no tiene en su territorio, sino que quería ir más allá, más al norte. Pero sí, eso pasó básicamente antes de la declaración Balfour, y básicamente porque ya tenían explorado todo el territorio. Bien, no sé si... Bueno, no sé si alguno quiere consultar algo. Yo tenía una consulta sobre lo que dijiste recién de la producción de potasio o potasa. Sí. Me gustaría saber cómo es el proceso. Tiene que ver con la salarización, pero... Bien. Sí, en realidad en el Mar Muerto lo que hay es muy parecido a lo que se produce en otros salares, ¿no?, del mundo. Y la potasa es, digamos, en realidad es un mineral que contiene un alto porcentaje de potasio, y en realidad lo interesante del yacimiento es que por la unidad de extracción se saca mucho producto, o sea, es muy limpio. Y eso básicamente está siendo explotado por Israel. En realidad esos yacimientos se empezaron a explotar a partir de lo que yo explicaba al principio, del desarrollo de una agricultura intensiva. Porque ahí hay que entender por ahí dos cuestiones interesantes. Es que uno de los objetivos de los padres del sionismo era primero saber que iban a ocupar un territorio que ya estaba ocupado, o sea que había que expulsar población. Y segundo, que siempre estuvo presente hasta el día de hoy, es lo que se llama digamos, generar en la región un desequilibrio étnico. ¿Tá? Entonces la inmigración era fundamental. Esta especie de, tenemos que sobrepasar a la población árabe. Ahora, ese desequilibrio étnico se iba a tener que sostener de alguna manera. Y en los inicios del Estado de Israel, la industria, el desarrollo industrial acelerado para cubrir puestos de trabajo y generar producción no era, digamos, no era lo más viable. Entonces,
Hoy por ahí no, pero los primeros 30, 40 años, el desarrollo de la agricultura, no solamente para producción de alimentos, sino también para generar puestos de trabajo, era fundamental dentro de ese ideario sionista. Y ahí es donde empiezan con la explotación de potasa en el Mar Muerto. Más allá de... Ustedes piensen que la resolución de la política unilateral de construir el acueducto nacional se da a mediados de la década del 50. O sea, Israel toma el territorio en el 48 y en menos de 5 o 6 años ya está desviando el río Jordán. O sea que ahí lo que se demuestra es la urgencia en la necesidad de agua y en la necesidad del desarrollo agrícola, para poder asimilar toda esa población que iba a llegar. Así que, digamos, esa es una de las explicaciones de la producción de potasa. Hoy son exportadores, aparte de utilizarlo para el desarrollo agrícola nacional. Bien, no sé si habrá otra pregunta. Yo en realidad no sé si es una pregunta, por ahí es para tener un poco más de noción Sí. de lo que es los recursos, porque leyendo el material y bueno, también con lo que expresaste en la clase, hablas de, bueno, de que estas desviaciones del río Jordán, el hecho de, bueno, las políticas que se tomaron y la manera en la que se utiliza el agua también, no sé, ¿qué relación hay en eso, en la cuestión tiempo, ¿no? Porque más allá de las diferencias sociales o las diferencias entre palestinos e israelíes en relación al consumo del agua, lo que es en el recurso en sí, o sea, la renovación del recurso en sí, para el conjunto de la población de la región, no sé si se entiende, como que, porque Sí. leyendo y viendo también lo que expresas, da la sensación que el recurso está en crisis de acá a un tiempo, producto también de la inmigración y bueno, obviamente del crecimiento poblacional de la región, que obviamente se relaciona, ¿no?, con las políticas israelíes al no tener políticas en conjunto, también habla de no tener políticas reales a futuro, por, bueno, esta duda que me genera a mí sobre qué capacidades tiene el Estado israelí de sostener ese tipo de agricultura a través del tiempo, o ese tipo de, sí, de economía que se planteó agrícola, por decirlo de una manera, no sé si me expreso bien, como que eso a mí me genera como un interrogante, o no sé, o dudas. Sí, está buena la pregunta, pues está bien planteado en este sentido. Mira, cuando uno analiza todo el conjunto regional, o sea, si uno analiza todo Medio Oriente, uno lo que se va a encontrar es que, digamos, la constante, como había dicho un poquito al principio, es la escasez de agua y la aridez. Esa sería una constante en la región. Pero después también es cierto que dentro del conjunto regional tenemos algunos estados que tienen cantidades óptimas de agua, haciendo lo que sería, o intentando hacer, lo que sería un manejo sustentable del agua. Esto también es un poco, si querés, vidrioso, porque uno dice, bueno, ¿qué sería un manejo sustentable del agua, ¿no? Por ejemplo, hay algunos especialistas que se dedican al manejo de agua que hablan de excedente hídrico de los ríos. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿qué es un excedente hídrico? O sea, es como que los ríos tienen agua de más. Eso es una... Si uno lo piensa, si uno se sale de ese discurso hídrico y lo ve en términos de relaciones naturales, ¿no?, lo que nos enseñaban de chiquitos, seres bióticos, abióticos, bueno, en realidad en la naturaleza no hay nada con excedente, ni con un déficit. Por algo hay zonas desérticas, por algo hay zonas donde llueve mucho, o sea, digo, y en la región lo que uno ve es que es una región donde se pueden dar cultivos adaptados por procesos ecosistémicos que se van generando hace miles de años,
Y lo cierto es que el Estado de Israel es disfuncional a eso. ¿Tá? Y uno ve que es disfuncional y que acelera, en todo caso, como no sé si contesto la duda, acelera este proceso de implantación de una agricultura intensiva en uso de agua. Y cuando uno dice intensiva, ¿por qué? Porque básicamente estás tratando de cultivar especies vegetales que no están adaptadas al lugar. O sea, si yo voy a cultivar una especie vegetal, cualquiera sea el cultivo, que necesita agua de forma intensiva en un lugar donde no llueve, bueno, algún desequilibrio voy a generar en la región. Esto uno lo puede ver a partir de mediados del siglo XX, que se intensificó, de hecho, bueno, están las pruebas, la salinización del acuífero costero por el uso intensivo del agua. Lo que podemos ver, esta ausencia de manantiales en toda la planicie costera, dice, bueno, no hay ríos, no hay arroyos, se han secado. ¿Y por qué se secaron? Bueno, porque el nivel piezométrico, o sea, el nivel de los acuíferos es tan bajo por la explotación constante que uno no llega a ver aguas ni siquiera en los pequeños arroyos. Incluso ve agua negada, ¿no? Ahora, volviendo al conjunto regional, bueno, todo el conjunto regional tiene un problema de insustentabilidad en la producción de alimentos. Esa es digamos, una gran discusión, si querés, que excede la problemática del conflicto, para llamarlo entre comillas, ¿no? Ahora, también es cierto que si uno se circunscribe al conflicto, la ocupación de estos territorios por parte de Israel y ese uso intensivo del agua y la inmigración generó un conflicto que si querés, se multiplicó a toda la región, porque generó que Jordania tenga que ampliar sus tierras de cultivo y a su vez hacer un uso intensivo mayor de los recursos hídricos que ya eran escasos, porque la realidad que Jordania tiene dos recursos hídricos superficiales de importancia, como es el Jordán, hoy no, por esta situación que planteamos y explicamos, y el Yarmur en el norte, que es frontera con Siria. O sea, hacia países, a estados que ya se les complicaba, le sumás esta implantación de población y el desarrollo en la agricultura con uso intensivo de agua, se generó un conflicto que ya está tocando a Jordania, que tocó a Siria, y por ejemplo hay un detalle que por ahí es interesante destacar, hay otros estados de Medio Oriente, como yo te decía recién, que era como la constante es la aridez. En el Líbano no pasa eso, tienen buenas cantidades de precipitaciones, no hay déficit hídrico, como dirían los especialistas en hidrología, y tienen un valle como el Valle de Beca, que tiene una agricultura con una fertilidad muy importante. Lo mismo pasa en Turquía, ¿tá? Pero también es cierto que estos países tienen una agricultura bastante adaptada a la región. Después, si uno se va, arrancamos nosotros diciendo que la constante es la aridez. Después, si uno va al resto de Medio Oriente, va a haber cosas que solo se pueden sustentar en función de grandes rentas petroleras. Como por ejemplo, no sé, las granjas ganaderas de Arabia Saudita, que funcionan extrayendo agua, ¿tá? Pero no de acuíferos recargables, los acuitardos, sino extrayendo aguas fósiles de más de 2000 metros de profundidad, que después tienen que enfriar, gracias a la energía del petróleo, para que esa agua la tomen las granjas ganaderas para producción de leche. O sea, eso también, si uno se pone a pensar, dice, bueno, esto también es totalmente insustentable. Vender petróleo y comprar leche a algún país que venda leche. O sea, no sé si se entiende. Cuando uno mira, en el caso de Israel, ve lo mismo. Yo los invito a ver principales exportadores de limones del mundo. Está Israel entre los 10 primeros. Dice, ¿puede un país que está circunscripto, una zona peritropical, donde la aridez es una constante, ser principal productor, a ver, de cualquier producción agrícola, es prácticamente impensado. Ahora, cuando uno analiza el uso que hace, o el costo social que tiene eso, dice, claro, bueno, vos podés exportar limones, porque hay un montón de habitantes
de esa región que viven con 20 litros de agua por día. O sea, yo siempre digo lo mismo, si nosotros trasladaríamos los estándares de consumo de agua de Argentina a toda la región, digamos, a Israel y los territorios ocupados, bueno, se terminó la producción de limones y tienen que empezar a, no sé, importar agua. O sea, por eso digo, cuando uno analiza esta producción, uno lo que está viendo es después otras cuestiones más, como por ejemplo, el agua que se destina al desarrollo de la industria israelí, el agua que se destina a la producción y a la práctica del ocio. No nos olvidemos que los colonos israelíes en los territorios ocupados tienen ciertas ventajas impositivas, ventajas en el uso de agua. Por eso en algún punto es, digamos, no sé cómo decirlo, porque vos vas a tener población que vive en una aldea que no puede cultivar la tierra porque no puede perforar la tierra, o sea, no puede perforar sus propios pozos, que tiene que pasar por un retén israelí para ir a trabajar la tierra que no tiene agua, y que el agua que consume la tiene que comprar a una empresa del ocupante, y la única legislación que lo ampara para comprarle a esa empresa ocupante es el ejército del ocupante, que es una legislación militar. Y sin embargo, el colono está bajo un Estado de Derecho que no es la ley militar, y puede tener una pileta para bañarse los días de calor. O sea, cuando uno analiza todo eso, dice, bueno, hay una clara, a ver, ¿qué quiero llegar con esto? Hay una clara decisión política de qué es lo que vamos a hacer con los palestinos en términos del agua. Porque cuando yo les niego agua y les niego la tierra con el retén, lo que les estoy negando es el territorio. O sea, ya cuando uno se pone a discutir, dice, bueno, ya no es una discusión del territorio, pues si yo, está bien, te dejo vivir ahí, no podés usar tu tierra, no podés cultivar, no podés usar el agua, la tenés que comprar a precios más caros. No estás bajo la órbita de un Estado de Derecho, que es algo interesante porque la orden del Consejo de Seguridad, la 242, si bien reconoce la soberanía del Estado de Israel, no reconoce la soberanía del Estado de Israel sobre los territorios ocupados. ¿Está? Es contradictoria, pero los tipos tienen hasta incluso responsabilidades sobre los territorios ocupados. Por ejemplo, siguiendo esa orden del Consejo de Seguridad, no tendrían por qué cobrar el agua. No podrían cobrar el agua. Porque cuando vos después de una confrontación bélica, bueno, podés ocupar un territorio. Ahora, pero si lo ocupaste, tenés que hacer cargo de la gente. Es una de las, digamos, vos podés hacerlo, pero tenés que hacerte cargo de lo que está ahí. Bueno, una de las cuestiones sería, por ejemplo, proveer de agua a esa población. Entonces, cuando uno analiza la cuestión del agua, empieza a ver más nítidamente cuáles son las políticas de Israel. A mí igual me pareció interesante, yo te veo acá como Miranda, ¿está bien? Bueno, me pareció Sí, interesante. es mi nombre, Miranda. Bueno, bien. Porque es verdad que cuando uno analiza la agricultura en Medio Oriente, y cuando uno dice, bueno, una agricultura intensiva exportadora, claro, es una cuestión de tiempo agotar los recursos. Porque los acuíferos estos, que son acuitardos, que se recargan, está bien, se van a recargar siempre. Bárbaro. Pero, ¿cuál es el problema que tienen? La diferencia está entre lo que recarga el acuífero y lo que utilizo. ¿Vieron cuando yo hablaba del nivel piezométrico? Cuando yo bajo el nivel piezométrico por debajo del nivel de las aguas superficiales, se producen dos cosas. Si estoy cerca de la costa, la ingresión de agua salada, o sea, la salinización del acuífero. Y si no estoy cerca de la costa, la concentración de sales en los acuíferos más bajos, los más profundos. Entonces, ¿qué empiezo a hacer esto? Empiezo a dejar, primero, saldos,
sumamente cargados de cloruros y sales, que cuando se recarguen en la próxima estación de lluvia, me va a dar ¿qué? Un agua de una calidad inferior, y sigo extrayendo agua. O sea, el problema de lo que se trata esto es que con el tiempo la salinización de esos acuíferos va a ser total. Lo que sí está claro es que la ocupación de Cisjordania y el control de los territorios en Cisjordania va a hacer que ese proceso, que, como decía Miranda, es cierto porque es insustentable, con el correr de los años, si sigue así, tampoco va a alcanzar. No va a alcanzar con la ocupación y la expropiación del agua a los palestinos en Cisjordania. Pero sí es cierto que les da un horizonte un poco más amplio en el tiempo, ¿no? Que solamente contar con el agua del Jordán y la captura de las cuencas allá arriba, ¿no? En el norte. Por eso, interesante cuando nosotros vemos, por ejemplo, no sé, en este momento, ¿no?, de pandemia. Hoy en Gaza ya hay transmisión comunitaria. Bueno, yo no sé si les puse, en Gaza 12 camas de terapia intensiva, no me acuerdo bien. El número es irrisorio, hay más de 2 millones de personas. Pero también hay que decir otra cosa, por ejemplo. El porcentaje de chicos con enfermedades crónicas, de parasitosis intestinales, o sea, que tienen que ver por el consumo de agua contaminada constantemente, también es altísimo. O sea, ya hay enfermedades en la Franja de Gaza que ya son crónicas, porque la realidad es que no hay agua potable. Las enfermedades dérmicas, porque imagínense semejante contexto de austeridad en términos de recursos, ¿quién se va a bañar con agua potable? La mayoría se baña con agua salada, la mayoría se baña con agua que se bombeó de algún pozo que, con alto contenido de nitratos y cloruros. Fíjense algo que de poco se habla, ¿no? Por ejemplo, Palestina en la década del 40 ya tenía una de las redes de agua potable y cloaca, digamos, mejor conformada y con mayor porcentaje de asistencia a la población que la región. Casi comparable con la del Líbano, que era uno de los países más desarrollados. Cuando uno hoy va a la Franja de Gaza, en toda la zona urbana, el servicio de cloacas es mayor al 95%. O sea, son cloacas que han quedado de desarrollos de hace décadas. El problema con esas cloacas, ¿cuál es ahora? Es la destrucción por los bombardeos constantes que ha sufrido la Franja de Gaza. Entonces, a eso ahora lo que le... Por eso digo, es como un gran plan macabro, porque cuando uno dice, bueno, la destrucción de la red de cloacas, bueno, es un lugar que no tenía. Es un lugar donde se destruyó la infraestructura. Ahora, ¿qué tenés? Encima de tener ya los pozos saturados de sales por la explotación que te están haciendo del otro lado de la frontera, que no dejan que se recarguen los acuíferos costeros. Y la ingresión salina por parte del agua salada del mar, a eso le tenés que agregar que hay una gran percolación, ¿no?, infiltración de efluentes cloacales a esos pozos. Y ahí viene toda la problemática sanitaria. Por eso, cuando después uno por ahí dice, no, porque si uno ve las noticias, uno dice, bueno, no sé, un multimillonario israelí pone una planta potabilizadora de, no sé, 5.000 litros de agua por, no sé, cada 10 días, todo bárbaro. Todo bárbaro. Pero la desalinización de agua es para países ricos. Es real, ¿eh? O sea, el proceso de desalinización de agua, primero, es insustentable y es solamente para países ricos. O sea, el costo del agua desalinizada es altísimo. Jamás podría funcionar en Gaza. Entonces, solo lo único que va a pasar ahí son experimentos
digamos, grandes puestas en escena, pero la realidad es que lo que hay que hacer en la región, digamos, que nada parece mostrarnos que va a pasar, porque pareciera como que el Estado de Israel nunca aprovecha la oportunidad histórica, ¿tá?, de hacer algo. ¿tá? Y de hacer algo sería que, bueno, decir, a ver, tener una política humanitaria, porque de última de lo que se trata acá es decir, que tengan agua, nada más. Es lo único, de lo único que estamos hablando, que tengan agua potable. Porque el problema es que no le estás dejando el agua, más allá de la tierra, y los cultivos, la agricultura. Pero está bien la pregunta, porque me gustó eso, porque es cierto que el uso intensivo del agua para la agricultura en la región es totalmente insustentable. Y que con el tiempo va a ser insustentable. Sí, ahora como que me queda más la idea en la cabeza, que es un poco esto que te da así medio escalofríos cuando lo pensás. Claro, Israel en realidad está desarrollándose económica o de manera agrícola, no sé, con su exportación de limones y demás, a costa obviamente de la incapacidad de desarrollo, de supervivencia de, en este caso, bueno, Palestina, Gaza, digamos, esos sectores que son como los más, como expresas vos, que están sufriendo las consecuencias actuales del consumo indebido o excesivo de un sector frente a otro que no tiene acceso al agua potable. Y que lo que yo interpreto es como que desde una perspectiva más como temporal o histórica, y claro, o sea, ellos están desarrollando económicamente, Israel, presionando a ese sector, y que eventualmente o sea, el desarrollo, ¿no? Lo que hagan después del agua o no, como que, digamos, esta cuestión de si se sigue como presionando el recurso en la región, siempre va a ser como a costa de estos otros sectores que van a ir perdiendo cada vez más capacidades Sí, a ver, yo lo que creo es que pero es como dejando bien claro que siempre ellos son los que van el uso o como que a eso me refiero por ahí con que no tienen políticas, bueno, vos también lo expresaste, que no tienen políticas en conjunto de la región, y esas políticas de no conjunto de la región, básicamente lo interpreto así, como que busca su desarrollo como Estado, ellos, digamos, en detrimento y el avance también sobre el territorio, ¿no?, de los palestinos, y o sea, no es que no tengan, no creo que no piensen en el problema del agua a futuro, pero probablemente su modificación de la economía va a ser en relación siempre a mantener esa hegemonía o dominación sobre el recurso, aunque cambiaran su agricultura a futuro, pero siempre buscando como avanzar sobre los territorios a través de esta presión, ¿no? Porque obviamente, como acabas de expresar, el hecho de la falta de salud o de que haya enfermedades que se producen producto de que no haya acceso al agua potable, o sea, el desarrollo de una sociedad sana o, no sé, el nacimiento de un niño sano, ¿me entendés? Necesita agua para poder, no sé, higienizarlo, alimentarse, un montón de cuestiones. Sí, yo creo que digamos, al no permitir, o mejor dicho, expropiar estos recursos, lo que están haciendo es condenar la organización de un futuro Estado palestino. Pero fíjate que por ahí el tema está dado en que en realidad lo que estás condenando es el desarrollo de un pueblo. También uno podría decir la circulación, los retenes, el muro de seguridad, también es parte de eso.
Había una pregunta, Sí, no sé, Joaquín, había un algunas comentario preguntas y fueron, Sí, yo tengo una pregunta. ahí. algunas preguntas fueron quedando más arriba en el chat, si les parece las leo. Dale, a ver, y después vamos con Melqui ahí. Silvana Barrios había consultado por qué tanto Jordania como Emiratos Árabes estarían reconociendo el Estado de Israel, entre otros. Bien. Bueno, ¿quién era que pregunta? Silvana Barrios. Ah, Silvana. Bueno, mira, yo no soy especialista en relaciones internacionales. Yo ahí lo que creo, esto es simplemente una opinión, no lo tomen como, porque sinceramente no soy especialista ni me ocupo del tema, sí estoy al tanto de esas noticias. A mí me parece que acá lo que hay es una jugada desesperada de Israel por mostrar algún tipo de logro del gobierno de Israel, algún tipo de logro en términos de la seguridad regional, porque forma parte de la agenda política de los gobiernos israelíes desde la fundación del Estado, en esto de normalizar relaciones con los vecinos, después de no haber podido anexar la cuenca del Jordán. Porque también hay que entender que anexar la cuenca del Jordán significaba para ellos, digamos, la pacificación y el control total de un territorio. Esto, a ver, yo creo esto, vuelvo a decir, hago un paréntesis, esto forma parte de una opinión. Me parece que cuando los gobiernos construyen un enemigo, ¿no? Como en este caso serían los palestinos, la construcción del enemigo significa poner esa construcción en la agenda pública y resolverla. O sea, algo tenés que ir resolviendo de esa agenda pública. Entonces, es interesante cómo ante la imposibilidad, por el contexto internacional, ¿no? Por lo que está pasando, por lo que pasó en Estados Unidos hace unos meses, ante la imposibilidad de ir avanzando sobre esos territorios, me parece que esto de iniciar acuerdos con algunos países de la región es como una salida a, digamos, a esa problemática que está en la agenda pública, que es de seguridad. Eso es todo lo que me parece a mí, ¿no? Sí, yo Perdón, tenemos otra pregunta, pues están en el chat algunos ya consultando. Si les parece, van dejando las preguntas por escrito o pidiendo para organizar, ¿no? Dale, a ver. Sí, Gastón Dolimpio había consultado. Sí. ¿Tiene algún peso el recurso petrolífero en la ocupación israelí de los territorios palestinos? Bueno, por ahora, en primera instancia, te diría que no, o sea, cuando la fundación del Estado de Israel. Pero lo que sí, por ejemplo, se empieza a ver ahora es el problema del acceso al mar. Los palestinos están constantemente hostigados. Bueno, una de las charlas que tuvimos con el doctor Trota siempre era eso, ¿no? Decir, bueno, la franja de Gaza es una franja que tiene costa al Mediterráneo, es un lugar hermoso, que podría, fíjense que sin mayores pretensiones territoriales, podrían generar algo de turismo, algo de desarrollo pesquero. Pero lo que sí vemos que en los últimos años ni siquiera eso, digamos, eso es negado por el Estado de Israel, y también es cierto que hay algunos informes que hablan de prospección y de algunos yacimientos petrolíferos offshore enfrente a las costas de Israel. Y eso genera otro conflicto precisamente para los palestinos. Pero en la fundación del Estado de Israel, en ese momento no. Bien, No sé qué otro Melqui, más. si querés hacer tu consulta. Sí, bueno,
Yo ahora estoy como observando que la cuestión del agua, desde mi punto de vista, es un factor pues importante, incluso por cómo usted lo resalta. Pero, ¿por qué o sea, hablando de una cuestión general, dentro de la ocupación israelí, por no llamarlo conflicto, por qué esta cuestión del agua no es tan importante? ¿Por qué no hay un peso? Si estamos hablando de un elemento tan básico para los humanos, ¿por qué no genera tanto ruido dentro del conflicto? Bien. Bueno, mirá, yo creo que, a ver, recién había ahí, no puedo acordarme ahora, en el chat habían puesto algo como, digamos, como que el avance de los colonos o de las colonias en Cisjordania cada vez es más violento. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, que ya no es solamente que los palestinos se tienen que cuidar del ejército israelí, sino que también se tiene que cuidar de los colonos. A ver, cuando uno ve la marcha que se hace todas las semanas frente al límite de la Franja de Gaza, por parte de los gazatíes pidiendo básicamente que termine el bloqueo frente a la represión del Estado de Israel, y una represión que realmente es horrorosa. ¿Por qué es horrorosa? Digo, porque la represión se hace en base a unas técnicas represivas que están basadas en la mutilación. Cuando uno ve eso, cuando digo técnicas represivas basadas en la mutilación, es porque no te quieren pegar un tiro para matarte, te quieren pegar un tiro para dejarte mutilado y que después seas una carga para tu familia, en el contexto de pobreza del que estábamos hablando. Cuando uno mira esa actividad, dice, bueno, digamos, ¿qué es lo que hace la comunidad internacional ante todo esto? Por eso creo que, por ahí tu pregunta sí es válida, es cierto. Es decir, bueno, ¿cómo se le puede negar agua a una población? Bueno, en realidad se le niegan muchas cosas a los palestinos. En todo caso, yo, viste, tengo una idea que es, cuando uno abarca o abre la ventana a ver lo que está pasando en Palestina, lo que uno en realidad ve es el horror que puede hacerse. O sea, porque se está haciendo. O sea, no es algo que te contaron, que pasó hace 50 años. No, no. Se está haciendo. Por lo tanto, cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿eso puede ser el futuro para todo el mundo? La entrevista de Juan Goytisolo, cuando en el inicio, que hay una entrevista que yo les puse en el curso, Israel nace con supuestamente el ideario de que esa población judía que había sufrido el Holocausto, que verdaderamente había sido y había padecido la barbarie de los europeos. Pues esa barbarie es europea. ¿Se entiende? Porque no es solamente del Estado nazi, sino que es de toda Europa mirando para otro lado. Eso pasó en Europa, los civilizados de Europa. Cuando uno analiza esa nación que necesitaba desesperadamente un territorio para conformarse en un Estado como todos los demás, Juan Goytisolo dice, pero que querían ser un Estado como todos los demás, pero evidentemente son distintos a todos los demás, porque no acatan una sola orden, ni se circunscriben a ningún derecho internacional, ni deber, mucho menos. Entonces ahí viene la gran discusión. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, también uno si se larga a recorrer el mundo, va a ver que la historia de represión, de matanzas, de persecución a las minorías y a las pequeñas escalas en la vida cotidiana, ¿no? Existe. De hecho, los que militamos por el pueblo palestino, militamos por los derechos humanos. O sea, no es que militamos por los palestinos, militamos por los derechos humanos básicos. Entonces, yo creo que por ahí lo que permite ver el caso palestino es que eso que está pasando ahí
puede pasar en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué puede pasar en cualquier parte del mundo? Y porque está pasando, y porque nosotros nos ponemos contentos porque hacemos un curso para explicar y para que la gente pueda difundir estas cosas. Pero la realidad es que yo fui estudiante de la facultad desde fines de la década del 90 y nunca hubo un curso para hablar de esto. Y no encontrás con quien hable de esto. Entonces, posiblemente el problema está, como decía Edward Said, ¿no? El poder de los especialistas. O sea, ¿quiénes hablan de...? O sea, están los especialistas que hablan de Medio Oriente, entonces ellos saben. Entonces ellos te hablan de... Por eso yo me niego a esto de decir, bueno, vos que sabés de... No, yo soy profesor de geografía, nada más. Y pues no quiero ser especialista, para que te digan, entonces, ¿cómo es en Medio Oriente? Y entonces la cosa en Medio Oriente es como digo yo, no. De último, uno es un trabajador que se trata de informar, que tratás de correr el velo para no seguir escuchando, para no seguir repitiendo lo que dicen los especialistas, porque evidentemente los especialistas o han informado mal o han entendido mal las cosas. Si todavía, 2020, seguimos hablando de conflicto palestino-israelí. Por eso yo jodo con decir, no digamos más conflicto, es una ocupación. Entonces decimos, los especialistas sé cuántos, desde el 47 que vienen hablando del conflicto. Pues acá no hay un conflicto. Ni siquiera es un conflicto religioso. Cuando entendemos, viste, los árabes, los musulmanes, no tiene nada que ver. Los palestinos hay cristianos, hay judíos ortodoxos palestinos, hay musulmanes. O sea, esa es otra cuestión. Acá lo que se está debatiendo es el Estado de Derecho, el derecho internacional. Se está discutiendo la autonomía de los pueblos. Eso es lo que se está discutiendo. Entonces, por eso digo, cuando yo veía las presentaciones de ustedes, acá los tengo todos anotados, quién era cada uno, lo que está haciendo, que estuvo buenísimo que todos se presenten, o la mayoría. Pero la realidad es que, digamos, lo que nos moviliza esto es decir, bueno, de alguna forma, porque ¿cómo hacemos fuerza para contarlo de otra manera? Bueno, son estos espacios y posiblemente también sea generar dentro de las instituciones espacios que se ocupen de estas problemáticas también. Porque esto es llamativo también, lo que yo decía primero, lo de los especialistas que hace 60, 70 años que dicen que hay un conflicto, y cuando pueden te dicen que es un conflicto religioso, y viste el fundamentalismo, y bueno, toda esa cosa. Y después encima también es llamativo que en décadas nadie se ocupe en una universidad de esta problemática. ¿Está? Y eso es muy interesante porque, digamos, es la única forma de que estos problemas tomen magnitud, porque también está comprobado, ¿no? Es como, digamos, nosotros esta grabación de la clase, que si yo la ponemos en un canal de YouTube, todo barro, y vamos todos nosotros a YouTube a vernos la clase que estuvimos ahí. Y vos decís, ¿y va a ser masivo? No, posiblemente no va a ser masivo. No vamos a salir en los grandes medios, porque básicamente no van a querer 50 personas que se juntaron para hablar de esto. Mejor que no aparezca en ningún lado. Ahora, el tema es ver cómo habilitas canales alternativos, ¿tá? Y a mí me parece interesante. Ahora no tengo la nota, pero hace 20 días liberaron un prisionero palestino. No sé si alguno se acuerda que lo diga, pero por ejemplo a mí me puso muy contento en el sentido de decir, cada uno de nosotros ocupándose y viendo un portal donde está esto, puso su pequeño grano de arena para que ese tipo no se pudra olvidado en una cárcel israelí. Y digo, y también cada uno de nosotros puso ese pequeño grano de arena para que no se lleve a cabo la anexión del Valle del Jordán. Porque imagínense que con todo el cerco que tienen, si nadie haría nada, bueno, yo creo que sería peor aún la situación. Por eso yo no sé, Melqui,
si te contesto con todo esto, o sea, como la realidad es que me parece que hay una intención de invisibilizar. Incluso hagan el esfuerzo, si quieren, de... busquen cuestiones referidas a Israel por Internet, por los buscadores de Internet. Les va a costar, les va a costar. Tienen que conocer sobre el tema para poder buscar información. Tienen que conocer, porque los buscadores no te llevan. Bueno, digamos, es muy difícil cuando vos tenés un cerco, y insisto esto del lenguaje de los especialistas, como el lenguaje hidrológico, que dice que hay excedente de agua en un río, ¿tá? Bueno, esto es lo mismo. Cuando vos tenés un especialista que habla sobre la cuestión de Medio Oriente, entonces me decís, bueno, ¿qué pasa en Medio Oriente? Voy y le pregunto al especialista y dice, es un conflicto religioso. Entonces vos te vas a tu casa tranquilo, vos decís, bueno, mirá, el día que se pongan de acuerdo, ¿no? Deben ser las religiones que se tienen que poner de acuerdo, esto va a terminar, y es así, es un problema, ¿viste? La religión mejor no se habla, después, ¿viste? Pasan estas cosas cuando se habla de la religión. Bueno, y ahí quedó todo. Por ahí el desafío es empezar a entender otras cuestiones, ¿no? Como dicen, bueno, el agua, la tierra, che, a ver, ¿cómo es esto? Sí, mucho religioso, a ver, contame, ¿quién se quedó con el agua y quién se quedó con la tierra? ¿Quién tenía el agua y la tierra y quién la tiene ahora? ¿Dónde estaban los que ocupaban esa tierra y dónde están ahora? Esto es bien, yo siempre digo, es muy básico, bien de geógrafo, ¿tá? Es ir a recorrer el territorio, ¿tá? Y decir, bueno, che, ¿qué había acá? Porque ahora resulta que, por ejemplo, los palestinos, las poblaciones más viejas de la historia de la humanidad están en Palestina. Ciudades que tienen 10.000 años. Ahora resulta que no hay cementerios. Ahora, si uno analiza, que vamos a tener el encuentro, como dijo Paula, ojalá, sobre Nakba, si uno empieza a ver los territorios del norte ocupados, Acre, Nazaret, cuando empieza a ver, ¿qué hay en esos lugares? Son las primeras urbanizaciones israelíes. ¿Arriba de qué? De cementerio, de aldeas. Entonces hay todo un proceso sistemático de borrar del mapa a un pueblo. Pasa que, bueno, no es fácil. No es fácil. Yo creo que lo más difícil es el refugiado y el expulsado. No sé si está hoy, pero hay una chica que estudia historia, que ella es hija de palestinos. Acá estoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Joselín? Sí. Ahí está. Bueno, nadie más palestino que un refugiado. Totalmente. Es Mi así. familia, sí, mi familia es de la zona de Bet Yala, cerca de la gobernación de Belén. Y nosotros todavía, desde el año 49, estamos tratando de volver a comprar las tierras de mis abuelos, que eran productores de aceite de oliva, y no nos las venden. Claro. Y hay, por ejemplo, ahí hay una respuesta, Joselín, me das pie. Por ejemplo, productores de aceite de oliva. Y el olivo es un cultivo mediterráneo. Totalmente. Es el cultivo que tendría que estar haciéndose esa zona. Es Entonces, el cultivo por excelencia de Palestina. Por supuesto. Y ahí va la cuestión. Fíjense que hasta incluso es tan simbólico que cuando se avanza sobre algunas aldeas palestinas hoy, se destruyen los pozos de agua, o sea, el ejército israelí destruye los pozos de agua y pasa con las topadoras los olivos. Olivos que tienen 4 o 5 generaciones. O sea, hasta eso es simbólico. O sea, por eso creo que nosotros cuando hicimos el seminario dijimos, bueno, la realidad del pueblo palestino, los distintos enfoques, el agua, la tierra, la cuestión sanitaria, todo eso, pero sobre todo mantener la identidad palestina. Otra cosa que me parece importante a mí señalar es el relato que se construye con la ocupación de
que supuestamente las tierras que están ocupando son tierras vacías, y no es así. Ajá. El relato de venderlo como tierras vacías, la conquista, una especie de conquista del desierto. Ese Sí, relato que se vende es el que se ha comprado por todos, y que es claro, necesario revertirlo. claro. Sí, también ahí está el relato de Nakba y también las revueltas palestinas en el momento de ocupación del mandato británico, ¿no? Porque también hay que entender que Nakba y ese golpe de gracia que le dan al pueblo palestino en el 47 con la resolución 181 se puede dar porque ya los británicos, junto a la Haganah, que era el brazo armado del sionismo, ya habían destruido la organización palestina. ¿Tá? O sea, digo, también eso, digamos, se esconde en la historia, como que nunca hubo nacionalismo palestino, y Claro, también es y una mentira. si me lo permite, ¿puedo responder? Sí, sí, Me parece muy importante lo que menciona Jocelyn, porque todo esto tiene un nombre y es parte de la violencia epistémica que se está llevando a cabo en Palestina, porque cuando hablamos de violencia epistémica hay que entender este proceso de eliminar todos estos símbolos que han creado resistencia. Por ejemplo, hablaban de los olivos, que se ha convertido en parte también de la resistencia, la cufilla que ha sido satanizada, que también ha sido parte de la resistencia. Entonces vemos cómo todos estos símbolos se van recuperando a través de todos estos grupos que resisten a la ocupación. Y todo eso es parte de la violencia epistémica que Israel ejerce sobre Palestina. claro. Sí, sí. Bueno, no sé si alguno más, así vamos cerrando y nos veremos. Si alguno más, por favor, si quiere decir algo. No, yo me quedé pensando, perdón, ¿no? Me quedé Sí, sí, pensando un sí. poco en la soledad de Palestina, ¿no? Si bien hay mucha solidaridad a nivel geopolítico, está muy sola, ¿no? Cuando la compañera preguntaba por Arabia Saudita y el interés sobre Israel, y también hay que pensar que Israel es productor tiene ojivas nucleares, ¿no? Entonces también tiene un poderío militar muy grande, y Arabia Saudita está necesita un aliado, ¿no? Tiene a Irán, que es su gran rival en la región. Por otro lado, Israel aliado a Estados Unidos, entonces es muy estratégico la alianza entre Israel Y se corta un que poco. en realidad lo que me parece que lo que está haciendo Arabia Saudita es como buscar un aliado poderoso y con un discurso también como complicado, porque también limpia su imagen Arabia Saudita cuando supuestamente es aliada de la única democracia de Oriente, ¿no? Y que Israel con eso también en la narrativa también construye eso, ¿no? Que ya sabemos que no es democracia, sino etnocracia, pero como también juega mucho con esa carta Israel de ser la única democracia, y qué casualidad que aliarse a Arabia Saudita, que es un estado muy complicado, ¿no? Entonces, como que no dejarlo de pensar también esa alianza en el contexto regional, y que en definitiva el que termina moviendo un poco ahí las piezas es Israel, ¿no? A Estados Unidos, Arabia Saudita, es el que pone todo el tiempo la agenda del Medio Oriente la pone él. A veces pensamos que es Estados Unidos y es al revés, es Israel el que mueve a Estados Unidos, el que mueve a Arabia Saudita, y su poderío nuclear que no es menor también, ¿no? Me parece que también ahí, por eso también el interés de las potencias sobre tener alianzas con Israel, ¿no? Y Sí, sí. Jordania, que nunca hizo mucho tampoco, porque también con la OLP tuvo sus idas y venidas, o sea, en realidad la Liga Árabe nunca apoyó a Palestina, terminó siendo un fracaso. Entonces, no Sí, sé. ahí hay que, digamos, yo lo que creo ahí que habría algunas cuestiones, matizarlas en función de los contextos históricos, cómo se fueron desenvolviendo, ¿no? Y después también por ahí entender algo que me surge como un interrogante, ¿no? Porque nosotros con esto de no tratar de reproducir un lenguaje, como decía, esta cuestión epistémica, ¿no? De que hay una violencia epistémica no simbólica, digamos, esto de entender también que los conflictos regionales
forman parte de la construcción histórica de estas entidades geohistóricas, y porque si no también, por ejemplo, también uno puede entrar en la discusión entre la OLP y Hamás, o sea, digamos, que es una gran, digamos, que para mí es una gran encerrona no entrar en esa discusión. Porque, primero Y porque la me Autoridad siento Nacional muy, Palestina, claro. claro, me siento muy fuera de esa discusión, porque si de alguna manera yo respeto la autonomía de los pueblos, me parece que ese es un problema que se resuelve en un momento y en un lugar, y lo que los van a resolver son los palestinos, Absolutamente. ellos. Y después de esto también me sale la otra reflexión, que es, con todos los problemas que puedan surgir en el proceso de organización nacional y de cómo afrontar la ocupación, con todas las idas y vueltas, yo sigo diciendo lo mismo: ¿por qué no, no? ¿Por qué los palestinos no pueden tener un Estado? Porque, siempre digo, digamos, la situación sería, bueno, ¿cuál es la densidad ética, moral, nacional que tienen otros estados para conformarse como tal, en relación a los palestinos? O sea, digamos, puedo pensar en Estados Unidos, ¿no? Los conflictos internos, el maltrato a las minorías, o sea, el sistema electoral, ¿no? Por electores, o sea, ¿qué democracia es esa? O sea, digamos, y ellos se constituyen como un pueblo con una identidad y un Estado. Entonces, por ahí yo trato de ver los conflictos regionales y también las cuestiones o las dificultades entre los palestinos como algo natural, ¿no? Como algo que va a tener que pasar y va a tener que decantar de alguna manera. Porque si no, es como que nosotros le exigimos a los palestinos que tienen que tener una certificación ética, moral, nacional para poder conformarse como estados. Y eso no se les pidió a nadie. Entonces, trato como que tomó una postura más rebelde y decir, mira, con todo, y con sus idas y vueltas, y con su bueno y su malo, tienen derecho. Lo tienen. Sin duda, sin duda. Entonces, después no sé qué pasará. El mismo Edward Said decía, no sé qué pasará si se conforma el Estado palestino y en unos años eso termina siendo un horror, y bueno, estaremos en contra de ese Estado opresor. Pero ¿por qué los palestinos hoy no pueden tener un Estado? Tienen que tenerlo, tienen que zanjar sus dificultades, transitar el proceso histórico para la construcción del Estado, como lo tuvieron todos, y porque tienen aparte un bagaje histórico impresionante. Así que, bueno, no sé si queda alguna consulta más, y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Yo les quería agradecer, siempre deriva, viste, Paula, deriva para un montón de cosas. Arrancamos con el agua y terminamos hablando de un montón de cosas, pero bueno, mientras sirva, está buenísimo. Así que, bueno, yo los despido y muchas gracias por participar, es muy importante para nosotros. Y bueno, nos veremos la próxima. Y le quería decir ahora, gracias a Paula por todo el laburo que hizo, logístico, para que el seminario funcione. Por favor, no, y más en estos tiempos que es necesario estar lo más conectados posibles, en medio de tanta incertidumbre. Bueno, los vemos entonces el próximo miércoles 23 de septiembre a las 18 horas. Tenemos el segundo encuentro, que vamos a trabajar el bloque de 3 y 4, colonialismo hídrico y el negado potencial de Palestina. Bien, bueno, bien. Cualquier cosa se van comunicando por el aula virtual o por el correo. Bien. Sí, que lo estamos consultando siempre, siempre estamos mirando. Sí, sí. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense. Bueno, gracias.